what you want, it got us cornered right now. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en esto que es Nación Garú, México. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las profecías del Fénix, porque todo mundo necesita sus ritos de fin del mundo y los hombres lobo no son la excepción. En fin, las profecías del Fénix son, pues, como lo dice su nombre, las profecías que el Tótem Fénix le dio a toda la nación Garú para cuando viniera el fin del mundo y ellos estuvieran preparados para verlo, porque en general el mensaje es todo va a pasar porque tiene que pasar, pero lo que hagan con ello es, pues, cosa suya. Y pues de hecho eso es parte Suéltate, Aidan, importante con la de las profecías. presentación. Bueno, de hecho es parte de las profecías, ¿no? Porque al final de la profecía hay una frase muy importante que ahorita vamos a ver, en la que dice eso, ¿no? Dice, esto es como serán las cosas, pero no como deberían de ser. Entonces, Fénix nos está dando la oportunidad de ver lo que viene en el futuro y ver cómo poder evitarlo, que es bien importante también. Como que no necesariamente está escrito en piedra. Es un más, si todo sigue como hasta ahorita, así es como va a terminar. Podemos cambiar las cosas, pero ya estarán en ustedes. Yo les digo lo que puede pasar si seguimos como hasta hoy. Así es. Oye, Odil. Dígame. Estás un poquito omnibulada y no hicimos presentación de los miembros del podcast. Porque ya los conocen, pero está bien, vamos a presentarnos de nuevo. Empecemos con nuestro encargado de cámaras, el que hace toda esta magia, porque mis skills de sistemas apestan. Ángel Danop. Hola, Ángel Danop. ¿Cómo te encuentras esta noche? Muy bien. Qué bueno verte. Sí, con un gusto de poder estar de vuelta. Por desgracia me perdí los últimos 2 episodios por cuestiones laborales, pero ya estamos aquí otra vez. Ya, no fue nosotros estábamos diciendo que era la tejedora y que estábamos en una batalla épica y tú me sales con trabajo. Bueno, pues es que era un trabajo para pelear contra la tejedora. Andaba en una misión. No mientas. Trabajas a favor de la tejedora. Tú no sabes nada. Eres el Black Spider Lancer más raro de todos, güey. Eres un Black Spider Lancer y trabajas a favor de la tejedora, güey. Tal vez aquí nadie tiene que saber adentro. Ups. Y tenemos a nuestro ya muy querido y bien ponderado Aidan Rodríguez, que fue el creador de toda esta idea horrible e interesantísima de Juárez by Night. Bueno. ¿Cómo estás esta noche, Juárez? Muy bien, muchas gracias. Aidan. Juárez, Aidan, ya soy como que sinónimo. Muy bien, la verdad es que un poco cansado, pero aquí estamos hablando de los chismes del pollo rostizado. Oye, ¿y Lucho? ¿Sí, Lucho? Lupe está Lupe. por ahí. Lupe. Empezaba con Nelly. Empezaba con Nelly. Le podemos decir Lucho. Lupe está por ahí, no sé, ha estado medio raro últimamente. Se queda viendo la pared en así como que no sabe qué rollo. Yo creo que estar en jarano o algo así. Ya ves que los Silverfangs les da cosas en la cabecita, entonces puede ser que ande enfermito. O a lo mejor es un gato que está viendo fantasmas. Ajá. Puede ser. Todo nunca lo sabrán. Así es. Extrañaremos a Lupe. Y bueno. Pero bueno, de aquí de lejos le podemos ver. Ahí está. Bueno, pues como ya dijo Odil, el día de hoy vamos a hablar sobre las profecías del Fénix. Y para esta ocasión, pusimos una bonita presentación que me dediqué como, no sé, un par de horas en hacerlas. La verdad es que el material que van a ver en la presentación, que va a poner el buen Danop aquí, es robado, total, completamente sin ningún descaro de el cómic que precede a la edición de 20 aniversario de Vampiro la Máscara. ¡Juego equivocado! ¡Juego equivocado! Andas emocionado con Vampire.
Sí, perdón. De Hombre Lobo, el Apocalipsis, de 20 aniversario, en una historia que se llama El Octavo Signo, o El Octavo Símbolo, y se llama El Octavo Signo porque durante muchos años, es decir, desde que salen las primeras ediciones de Hombre Lobo hasta la edición de 20 aniversario, las profecías del Fénix eran 7. En este cómic que aparece en 20 aniversario, pues sale se cuenta una historia, se introducen las profecías del Fénix y se nos da una profecía más, que creo que es la que nos va a dar más oportunidad para discutir un poco sobre lo que implican las profecías del Fénix. Entonces, no sé, ¿quieren que vamos a empezar por la primera? ¿Valga la redundancia? Sí, de hecho, haciendo la No, tarea, espera, todavía porque no. después de mi accidente horrible de hace 2 semanas en Juárez Bainat, me siento muy responsable y muy culpable. La culpa sí es un buen motor para hacer cosas, entonces me puse súper a hacer la tarea. Y aparte de encontrar la profecía del Fénix en el cómic del libro de Werewolf 20 aniversario, hay 2 libros en los que se comenta sobre la profecía del Fénix, sobre cada uno de los puntos que hay, de los 13 puntos que te presentan. Y no sé si ustedes están de acuerdo que vayamos comentando cada uno de los puntos que se van presentando. Sí, claro. De hecho, la idea, una de las cosas muy más entretenidas de las profecías del Fénix es que como buena profecía, hay algunas cosas que se supone que ya pasaron y que tenemos muy claramente qué fue lo que era, qué es lo que tenía que haber pasado, cómo se pudo haber evitado. Eh, lo que sí no me acuerdo es en qué año es que la recibimos las profecías del Fénix, pero tiene que ser hace bastante tiempo porque hay muchas cosas que obviamente ya son muy viejas, ¿no? Citando a un personaje del Señor de los Anillos muy hermosa y muy bella. Las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que pueden ser. Así es. Entonces, Fígaro, Fígaro, Son Fígaro. buenas. Perdón. No, estoy tratando de poner mi mejor voz así de drama, ¿De oscuridad narrador? y maldad para hablar sobre De drama oscuro, las porque hay profecías profecías. del Fénix. Entonces, la primera profecía del Fénix, bueno, la profecía del Fénix empieza más o menos así. Y Fénix me aferró, me llevó entre sus garras muy por encima del mundo, para poder ver más allá del mañana. Y miré y contemplé el futuro. ¿Tienes paro con la presentación, Mato? Ah, perdón. Estaba esperando el cue para darle. Bueno, me matas Listo. mi vibra peligrosa. Sorry, Muy sorry, bien. sorry. La que sigue La que sigue. dice: sí, vi la aniquilación de nuestra especie, cazados hasta el límite, asesinados hasta el límite, hasta el último de ellos. No había más hijos, ni más nietos, ni padres, ni madres. Este es el primer signo de Fénix que Fénix me dio, que los hijos de la tejedora, los humanos, nos darían a los Garú. Entonces, Pues creo que la primera está, yo la siento como muy clara esta, ¿no? Que básicamente es que los seres humanos nos vamos a reproducir como si no tuviéramos otra cosa que hacer y que nuestros números van a mermar a la nación Garú. El libro lo interpreta así y yo estoy con esa interpretación. ¿no? No sé ustedes qué opinan de Lop. Pues sí, obviamente es una visión apocalíptica del futuro obviamente de los hombres lobo, a manos de nosotros los humanos, como pues todo ser o toda existencia en esta vida que terminamos consumiendo, terminamos matando por nuestros propios deseos o nuestro propio egoísmo, ¿no? Al final terminaríamos cazando al cazador y terminaríamos pues eliminándolo, ¿no? Sí, también, perdón, antes de continuar, cualquiera de las personas que están ahorita en el chat y que quiera dar su opinión sobre las profecías, como las vaya dando, siéntate más que bienvenido de hacerlo, ¿eh? O sea, una cosa es lo que nosotros estamos diciendo y otra cosa es la opinión y podemos tener opiniones dispares. En el caso del primer signo me parece uno de los casos más abiertos de los que hay, pero me parece muy interesante que es un revés a a la propuesta que viene en el libro de Nod para los vampiros, porque en el libro de Nod de los vampiros dice, en el Apocalipsis de los vampiros, dice que los hombres lobos van a ser los que van a estar cazando a los vampiros en los lugares más seguros.
Entonces el hecho de que de repente como que ambos sientan o tengan esta situación en la que van a estar siendo cazados y buscados por sus enemigos, se me hace bien interesante. Sin embargo, creo que es una de estas profecías de la que no podemos decir tangiblemente que esté sucediendo o que esté sucediendo, porque a pesar de que somos pocos, en la actualidad, pues todavía hay suficientes, ¿no? Hombres lobo. Entonces está medio raro ahí, ¿no? Aunque no puedes negar que los casi 8.000 millones de seres humanos que somos en este momento, sí puede ser un problema para la nación Garú, por más números que sean y por más excelentes guerreros que Gaia nos haya hecho. Bueno, aunque también puede ser posible de que más que los humanos como tal, o todo en general, yo creo que puede hablar más que nada de estas organizaciones, ¿no? Que ya se encargan de cazar directamente a todos estos tipos de seres por protección, entre comillas. Puede haber muchas razones, ¿no? Pero sobre el comentario que hizo Dil, la camada de Fenris dice que si la solución no es la violencia es porque no estás aplicando suficiente violencia. Entonces, Claro. creo que se puede resolver todo. No, creo que lo más interesante de esta parte es el hecho de eso, ¿no? De que el cazador se va a convertir en la presa pero también, por ejemplo, creo que habla mucho del punto en el que está el juego cuando se empieza a poner el juego, ¿no? Que es esta situación, perdón, en la que pues el ciclo reproductivo del Garú y el crecimiento de la nación Garú en números de activos, pues cada vez es menos, ¿no? Entonces no solamente es el hecho de que no haya, o sea, de que estemos siendo casados o que seamos cada vez más víctimas o lo que sea, pero la parte que está arriba a la derecha, ¿no? La de no había más hijos, ni padres, ni nietos, ni madres, o sea, no solamente es el que ya no, o sea, que estemos siendo casados, es el que ya no estamos reproduciéndonos y ya no estamos creciendo en términos biológicos, ¿no? Ese es un buen Y, punto. y eso a nivel, pues, a nivel naturaleza, si una especie no se reproduce con suficiente velocidad, pues va a desaparecer. Ujú. Y rápido y Y, en corto. y creo que tiene relación muy fuerte a lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? De la letanía, ¿no? Creo que eso es junto con pegado. Garú no se parará con Garú porque el momento en que nuestros números empiecen a bajar, porque estamos nomás entre nosotros reproduciéndonos, pues es es una de las señales más claras de que estamos cerca del apocalipsis, según dijo el pollo rostizado. No, el pollo rostizado. No le digas pollo rostizado. Es una figura de poder emblemática en no sé cuántos tipos de naciones. Bueno, ok. El todopoderoso Totem Fénix. Muy bien. Tampoco es para tanto. Oh, que la ching. Nada les gusta. Muy bien. No, Vayamos a la siguiente señal. dale. Y miré y contemplé el futuro. Vi a los hijos de la tejedora dar a luz. Una gran marea de humanos alzarse. Vi a más y más hasta que Gaía se quejó por tener que cargar con todos ellos. Sus casas expandiéndose, sus rastrillos violando y sus manos arañando la tierra árida, tratando de alimentarse de ella. Este fue el segundo signo de los últimos días. Esto me mostró Fénix. Esto harán los humanos. La humanidad es un virus, ¿qué les puedo decir? Sí, pues está hablando sobre la sobrepoblación que actualmente pues está pasando, ¿no? Y va a seguir pasando. Sí, pero también una interpretación que da acá el señor del libro Rabia a través de los cielos. Salud. Está buenísimo el libro. O sea, hice toda la tarea de ahí. Si pueden conseguirlo, consíganlo. Está bien para el libro. Y la interpretación que da Glasswalker, Galliard, es que se refiere a la forma desmesurada en que el ser humano busca cultivar la tierra por alimento, pero que además hace referencia a puntos importantes dentro de la historia humana
de la hambruna. Ujú. Los puntos que maneja este hombre es la la hambruna que hubo en la Edad Media, Ujú. que fue justitito antes de la peste negra, hubo una gran hambruna, o sea, todo se juntó, entonces tenías gente muy debilitada y llegó una peste horrible, entonces se Sí, murieron por eso. 2/3 partes de la población. Y hay mucha gente, estudiosos del tema, que consideran que fue una una era interglacial en ese momento. Hay gente que dice que realmente no hemos superado la época glacial, porque pues para la Tierra 15.000 años no es nada. Como de, ay, estornudé 2 veces. Entonces, en esa época de hambruna de la Edad Media es que bajaron muchísimo las temperaturas. Y al bajar las temperaturas, obviamente las cosechas se perdieron, la gran cantidad de gente pues murió porque no había comida, sumado a que llega esta enfermedad horrible y pues los agarra débiles y ya, moridero de personas. Hace 2 semanas La otra estaba que, totalmente de acuerdo con esa idea. ¿Qué pasó? exactamente, justo, que el frío pues sí mata Ah, gente, ya. ¿verdad? Ya, de la helada que cayó ahí en el norte. Ujú. La otra Sí. otra referencia que puede hacer es la hambruna que hubo el siglo ya antepasado en Irlanda, la gran hambruna de la carestía de papas, que fue la que generó la gran migración irlandesa hacia Estados Unidos. Mm, Perdón, es que Y, historia real y tonta. Ya he ajá, comentado en algunas ocasiones que yo tengo familia en la bella Isla Esmeralda. Entonces, hace algunos años tuve la oportunidad de ir y tuve un lapsus mensus así del tamaño más. O sea, yo creo que es la estupidez más grande que he dicho, ¿no? Estaba con las calles por las calles de la ciudad de Galway, que es cerca de donde vive mi familia. Y estábamos ahí caminando, iba con mi tío, que es irlandés. Y de repente, no sé, o sea, me quedé viendo el menú de una de las tiendas, de unos restaurantes que estaba ahí pegado. Y pues era papas con esto, papas con aquello, papas por aquí, papas por acá. Y volteo y le digo a mi tío, oye, pues las papas son bien populares aquí, ¿verdad? Pero así que lo sueltas, lo dices y ya estoy como que. En cuanto salió de mi boca, soy un dije idiota. yo, Dijiste, dije, cabrón. chingada madre, pues obvio que son bien populares las pinches papas en Irlanda, güey. Y mi tío me volteó a ver así con cara de, Really, dude, really. ay, Dios mío, no. Fue un lapsus mensus. ¿Ya ves? Sí, o sea, fue mi lapsus mensus más grande. Perdóname, Odil, te interrumpí muy fuerte No, y no, muy no, grosero. está padre tu anécdota. Solo recordemos que la papa es de origen americano. Los peruanos dicen que es de ella y yo les digo que sí. No sé cuántos tipos diferentes de papas hay en Perú, pero es una cantidad pero brutal. Creo que son como 300 tipos de papas, entre dulces Sí, y saladas. Órale. Y sí, las papas salvaron al mundo de la hambruna hasta que se congelaron en Irlanda en 1848. Sobre esta seña o esta profecía, creo que el problema más grande de todo es que una situación, esto es muy, muy abierto, ¿no? Ah, O sea, sí. entonces, cada vez que hubiera una soblación o que hubiera alguna hambruna, se pudiera considerar como o sea, esto sí es muy paranoico, ¿no? O sea, y también a qué consideras sobrepoblación, qué consideras una hambruna, qué consideras eh, que los humanos están expandiéndose de más, o sea, es muy fácil utilizar esta filosofía, esta profecía, para justificar las acciones de cualquier, muchas circunstancias dentro de lo que está pasando y creo que aplica mucho también o muy parecida a la profecía esta el libro, ¿no? De cuando empiezan a pulular los de sangre débil y define pulular, güey, o sea, ¿cuántos te gustan? Pero otra mención que hace es la gran hambruna de Rusia de 1891, que según algunos historiadores fue uno de los antecedentes para la gran revolución rusa, porque tienes un pueblo muy hambriento que aunque sí es muy leal y muy fiel al zar, pues ellos estaban muriendo de hambre mientras los zares se casaban y estaban regalando huevos Fabergé. ¿Cómo? ¿No había pastel? No, ese fue en Francia, ¿no? No. Eso fue en Francia. Sí, el pastel fue en Sí. Francia. Oh,
Ajá, y aparte es un mito, realmente, pero lo de los zares regalando huevos Fabergé en su boda sí fue real. Hubo un montón de gente que se murió aplastada, pero mientras que las casas más nobles estaban rebosando de riquezas y alimento, pues la gente se moría de hambre en Rusia. Y otra que mencionan podría ser, bueno, no mencionan esa es de mi cosecha, podría ser la hambruna que hubo durante la gran bola de polvo, que fue a finales que fue en los 30 del siglo pasado. Y está bien interesante porque se dio la gran bola de polvo. La gran bola de polvo fue un fenómeno que se dio en las zonas de mayor cantidad de cosecha en los Estados Unidos y el sur de Canadá, porque utilizaron un sistema de sembradío que se llama aramiento profundo. Ok. Es que la idea con el aramiento profundo es que, según esto, haya mayor captación de agua y obviamente al haber mayor captación de agua, pues las plantas crecerán más y habrá mucha más producción. Lo que no sabían es que con todo lo que estaban haciendo empezaron a erosionar, empezaron a quitar como todo el pastito que estaba ahí, que protege la tierra, y entonces se erosionó a niveles horribles, llega una de las tormentas normales de viento de la región y se llevó todo. Absolutamente todo. Ok. Por eso más que fue justo despuesito de la Gran Depresión, entonces no había dinero, no había comida y la gente pues moría de hambre. Tenían que viajar hasta California esperando que ya las tierras estuvieran fértiles y pues no morir de hambre. Pero lo interesante de este caso es que esta gran bola de polvo no se dio por un fenómeno natural o algo inusual en la Tierra, sino por acción directa ajá. del ser humano. Sí, obviamente fue una consecuencia de esto que ellos estaban haciendo y que no sabían cuáles iban a ser los efectos que iba a tener la implementación que estaban haciendo. Porque ya les había funcionado, pero por alguna razón, en esta ocasión, pues se llevaron a toda la Tierra. Ok. Perdón, estoy un poco distraído porque estoy seguro que nuestros buenos amigos de El Dolop, que es como el gemelo malvado de Leyendas Legendarias, tienen un episodio sobre esto del el Dust Bowl que le llaman en Estados Unidos. Solo que no logro encontrar en este momento el episodio. Entonces, pero estoy seguro que hay un episodio de esto en El Dolop, que también es ¿cómo se llama? Un podcast orgullosamente juarense. Pero en este momento no lo encuentro. Entonces, pues bueno. Continuemos. Hay cosas Seguramente ahorita aparece y si no lo ponemos en la publicación de esto o en la descripción en YouTube. Así es. Entonces, y bueno, pues entonces, dale. No, creo que no hay mucho de qué hablar, ¿no? O sea, esto, insisto, creo que lo más divertido de todo este punto de esta profecía es que es muy vaga y pues se puede ajustar a cualquier momento y creo que puede causar una sensación de pánico cada vez que sea necesaria y creo que esto se me figura como que es algo que pusieron, esta va dirigida a las tribus con una mentalidad un poco más simple. No, y No sé si me aparte explico. yo siento que por lo mismo de que es tan vaga, y trata algo que es muy natural en la raza humana, o sea, es obvio que puede llegar a pasar. O ya pasó, o pasará, o está pasando. O sea, por lo mismo de que tendemos a tener este tipo de actitudes o de acciones que muchas veces no medimos las consecuencias de lo que va a traer y al momento de que está pasando todos los efectos secundarios o todo lo que esto trae, pues sí estamos así como que batallando mucho, ¿no? Como pasó con lo que estaba platicando Dil del fenómeno que pasó en el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Insisto, es que pero suena súper genérico. O sea, lo puedes encontrar lugar donde quieras y cuando quieras. O sea, hambrunas porque falló algo en la tierra, porque no llegó la lluvia, o porque llegó mucha lluvia, o porque llegó una helada, o porque hizo mucho calor. La historia de la humanidad está llena de perdí la cosecha y nos morimos de hambre. ¿Y sí?
diría mi madre, ¿no? Hay niños en África muriendo de hambruna. Sí, la tejedora Ajá. está. El gran Fénix dijo que en África los niños mueren de hambre. Lo curioso es que la hambruna de África no tiene que ver nada con la naturaleza, tampoco tiene que ver por la mano del hombre hacia la naturaleza, sino por el actuar del hombre contra el hombre y todas las situaciones de guerra que hay entre los grupos culturales de allá, herencia de toda la invasión que hizo otros grupos imperialistas en la región, para no entrar en detalles de nombres de países. Europa. Y bueno, pregunta Eduardo. Entonces dijimos nombres de países. Así es, dijimos solamente continentes. Pues sí, Lalo, precisamente el hecho es que todas las profecías son así, pero hay unas que vamos a ver ahorita que son mucho más claras que otras. Y con ese tema vamos a la siguiente profecía. La siguiente. Volví a mirar. Contemplé el tercer signo. Demasiados hijos, demasiados humanos, y cayeron unos contra otros, uno a uno. Y el Wyrm les llevó corrupción y dio a cada cual su parte. Y el extraño fuego que vi fuera de control, la gran humareda alzándose en la naturaleza, derramando muerte allá donde brillase en esa oscura y fría tierra. Y oí la agonía del mar mientras ella se lamentaba, pues algún loco borracho había derramado un lago de muerte negro sobre ella. Está bien padre porque me acuerdo un montón de las profecías de Nostradamus que habla de episodios y la gente dice, claramente es este episodio, ¿por qué no puede ser otra cosa? Claramente. Y entonces se puede referir a dos cosas. La primera, el gran desastre nuclear de Chernóbil, que como sabemos, pues mató toda la vida alrededor de los nucleares, ¿cómo se llama lo que reventó de Chernóbil? Sí, el reactor nuclear. ¿El reactor nuclear? Ajá, el reactor. Todo se fue al diablo y apenas hace unos pocos años empezó a recuperarse. Tenemos lobitos nucleares allá, está bien padre. No se acerquen a los lobitos radiados, por favor, cuando vayan a Chernóbil. Y la otra es, o a Juárez. Y la otra es que en 1989 hubo lo que se considera el derrame de petróleo más desastroso de la historia de la humanidad. Y miren que hemos tenido derrames de petróleo desastrosos. Uh-huh. Esto pasó en Alaska y el buque petrolero llamado Exxon Valdez, pues, tuvo una fuga de petróleo, pero súper imbécil y mató quién sabe cuántas cosas, y es cuando empezamos a ver estas imágenes de la gente limpiando animales y piedras y arena y utilizando pistolas de presión para limpiar. Uh-huh. De hecho, dato muy obvio, la razón por la que Endron se llama Endron dentro de Hombre Lobo del Apocalipsis es en referencia a Exxon, por toda la... ¿Se trabó? Creo que lo perdimos. La tejedora. Siempre es la tejedora. ¿Y sí? ¿Lo perdimos, eh? Sí, perdido. Vamos ahorita a darle se conecta. un momento. Sí, ya ahorita se conecta, pero no sé si tú, Denop, te acuerdas de eso. Yo no me acordaba de ese evento. O sea, Chernóbil sí, pero no me acordaba de lo de el Exxon Valdez. Yo como tal, por ese nombre no lo conocía. O sea, sí me acuerdo de que hubo un evento donde hubo un desastre con un derrame de petróleo en el mar muy grande. Y me acuerdo de todos estos programas en la televisión que llegaron a salir en su momento donde había miles de voluntarios llevando sus propios cepillos, sus propios agentes de limpieza para poder ayudar a limpiar todo lo que había pues ocupado, ¿no? El petróleo que se llegó a derramar. Pero pues sí, puede hablar de eso, puede hablar de pues todos los que han sucedido alrededor de todo este tiempo que tenemos manejando petróleo.
aparte del desastre de Chernobyl. En esta parte donde dice que demasiados humanos y que cayeron unos contra otros, también podemos atribuirlo a todas las guerras que suceden en Medio Oriente con respecto al crudo, al petróleo, eh, porque al final del día, pues es un objeto de deseo, ¿no? Y es un objeto de deseo por grandes corporaciones o grandes países que no pueden vivir sin él, ¿no? O sienten que no pueden vivir sin él porque es algo que es demasiado, demasiado valioso para ellos. Y al final del día, pues es algo que los va a terminar llevando a conflictos y obviamente va a haber muertes. Y que yo siento Ajá, que es y a donde se acerca esta parte de la profecía que él habla, ¿no? ajá, aunque el dibujo de la profecía creo que sí hace referencia directamente a esto. Y como dato totalmente pop e inútil, en lo que Aidan termina de conectarse, si ustedes se acuerdan de la película Waterworld, a mí me encantó, pero Ah, fue un sí. desastre en taquilla y en todos lados. No, pero La fue una bandera muy padre de... película. A mí me gustó mucho, o sea, Sí. creo que como una película apocalíptica rompió con esquemas en ese momento porque usualmente todos te presentaban un mundo Árido, seco. seco, Ajá. árido y seco. Y este se fue para el otro lado, ¿no? O sea, hay tanta agua que la comida no se puede dar porque no podemos tener tierra. Y entonces la bandera del barquito de nuestro villano favorito de la película es el Exxon Valdez. Ajá. Así como, oh, mira, dato pop inútil, qué padre, uno más para la colección. Y Edan sigue sin conectarse, ¿o no? A ver, dame un momento, déjame hago unos Mm, ajustes en lo que entra. vale, sí, porque aparte yo ya quedé como cortada, así Sí, como bien misteriosa yo. sí es lo que voy a ajustar tantito. Ah, ya se unió, me parece. Yes. Nomás que ya. Sí, ahora yo soy Aidan. Sí, déjenme los ajusto rápido. Sobres. Otra Unos pequeños. interpretación también podría... Listo. La tejedora nos odia. Otra posible interpretación un poco menos obvia, pues sí puede referirse tal cual a todo el envenenamiento radioactivo que hemos dejado, y no solamente por Chernóbil. Recordemos la muy maravillosa historia del material radioactivo de Ciudad Juárez, ¿verdad, Aidan Rodríguez? Es correcto, Sí, perdónenme, no sé qué pasó. eso fue un tema muy, muy escandaloso en su momento. Que como por un Oigan, descuido. ustedes lo vivieron allá, ¿no? Sí, Fue antes de que estuviéramos vivos nosotros, pero pues pero se supone que quedan secuelas, o sea. Y el yonke sigue operando. sí. O sea. Y bueno, perdónenme, no sé qué pasó. Le estaba explicando que se supone que, hasta donde yo entiendo, la razón por la que la compañía de Pentex, que se llama Endron por el accidente del Exxon Valdez, que fue antes de que saliera el juego. Entonces, hay una gran cantidad de gente que son estadounidenses que piensan que el accidente del Exxon Valdez no fue tanto un accidente, número uno, y número Ujú. dos, que todo lo que hizo Exxon por limpiar fue así como que, sí, sí, ajá, claro. Te voy a dar mi Uy, qué cepillo de dientes tragedia. y un jabón de manos. Ajá. Entonces, que mucha gente dice que por eso fue que, o sea, bueno, no mucha gente dice por eso, sino que está comprobado que, o sea, que ese accidente es una de las inspiraciones detrás de esas compañías malvadas que aparecen en Hombre Lobo del Apocalipsis. Perdónenme, no sé qué diablos pasó con mi conexión. ¿Es la Eh, tecnocracia? No, es la tejedora. La tejedora. Ya sabemos que nos odia. O sea, primero secuestró a Ángel Danop dos y semanas y ahora te corta a ti. La siguiente soy yo. ajá, Chan, chan, chan. eh, chan. Este símbolo se supone que, por ejemplo, se supone que habla de las dos guerras mundiales y luego, pues ya el Chernobyl. Y en el caso del Exxon Valdez, ¿no? Que supone que es así como que lo más moderno. Pero también, pues es bien chistoso porque
sí está como que muy comprimido, ¿no? O sea, todo es así como que todo esto pasó en este periodo de tiempo que son 40 años más o menos entre Ajá, los como que todo 70 pasó en y el los siglo 80. XX. Ujú, Lo interesante es así que es. en ningún momento realmente habla de las bombas atómicas y eso sí estuvo muy horrible. O sea, la cantidad de Ujú. contaminación que dejaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ahí sigue. Lo que hizo Japón fue poner una cantidad estúpida de concreto encima. Ujú. Porque Pero pues la todo se arregla realidad. con concreto. Sí, de hecho sí, menos el frío y el calor aquí en mi rancho grande, pero esa es otra historia. Muy bien. Supongo que hicieron una amplia discusión sobre ¿cómo se llama? Este punto. Este punto. Y bueno, para los que estén escuchando el podcast, en podcast, obviamente van a tener su experiencia, puede variar, porque una cosa es lo que yo grabo y otra cosa es lo que sale en el video. Voy a tratar de hacer una Un empalme para poder reunión, corregir ese problema que tuviste. O pero sea, lo que no pasó es que prometo la nada. tecnocracia, digo, la tejedora se llevó a Aidan, lo perdimos un momento y por eso Danop y yo empezamos a hacer una revolución aquí para hacernos del control del programa y de Juárez by Night. Espero que Aidan no haya Ah, escuchado eso. mira qué canijos. Bueno, continuemos con los signos entonces. Pues dale mariachi para el cuarto signo. Aparté la mirada con disgusto, pero no pude evitar volver a mirar. Contemplé entonces el cuarto signo. El Grim se hizo poderoso. Sus alas aventaban las brisas de putrefacción, pero pagó sus enfermedades y estas eran terribles. El rebaño quedó afligido con enfermedades de la sangre y de la mente. Nacieron hijos deformes. Los animales se enfermaron y nadie podía curarlos. En esos últimos días ni siquiera los guerreros de Gaia podían escapar de las garras temblorosas de la mortífera ave de la plaga. Pues yo digo que los Silverfangs están enfermos, están loquitos de su cabeza. Los Silverfangs y, pues, bueno, todos ¿Es la casi yo mayoría? creo. Ujú. No, bueno, los Silverfangs sí están enfermos. O sea, esa es su. Pues eso pasa cuando tienes relaciones con tus primos. Dijo todo Monterrey. Digo, ¿qué? Yo no quise decirlo. Yo no lo dije, Yo yo no no lo lo quise dije. decir. Es un hecho científico que que si te reproduces con tus parientes sanguíneos cercanos, cosas malas pueden suceder. Pueden, Las pero no casas tienen. nobles europeas, todas ellas, son un ejemplo. Así. No, no sé qué. No, creo que esta sí es así como que medio difícil de interpretar, ¿no? Porque se supone que sería, como bien mencionas, la secuela de todo el uso y abuso de las energías nucleares y todo ese tipo de cosas, pero pues igual que la de la hambruna, ¿no? Creo que esto pudiera pasar en cualquier momento y en cualquier punto de la historia cuando Venos ahorita. la contaminación es. ¿Eh? Venos ahorita. Ajá, o sea, ¿qué te refieres con brisas de putrefacción? O sea, hay gente que dice literalmente habla de la contaminación y el hoyo de la capa de ozono. Y por otro lado hay gente que diría que es una enfermedad, una plaga. Entonces, O el aumento en el tipo de. En los cánceres que atacan la sangre o los huesos, ujú, que empezaron a ser como mucho más llamativas a partir de los 70, 80. ujú. Y alguien alguna vez me tocó escuchar que alguien interpretaba, por ejemplo, esa parte de la enfermedad de la sangre con la propagación del virus del SIDA, por ejemplo. Sí, pues es que puede Y así aplicar. como que, pues, sí, Pues pues, es que epidemias y pandemias ha habido igual en el mundo por siempre. O sea, ¿cuándo fue que estábamos hablando? Fue con ustedes que estaba hablando de. Sí, sí, claro. En la grabación del episodio de Montreal by Night estábamos hablando de la epidemia de cólera. Y ujú. epidemia de cólera ha habido en todo el mundo. O sea, cada país ha tenido cualquier cantidad de epidemia de cólera. O sea, no ha habido una pandemia de cólera, no es como que todo el mundo tuviera cólera al mismo tiempo, pero el cólera siempre ha estado ahí. No, y seguirá. Y luego, pues, o sea, hace Ujú. 4 años tuvimos, no, hace como 10 años tuvimos la gripe aviar y luego el Lo del Zika. ébola. Hemos,
el ébola. O sea, hemos tenido de todo, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo Y que aunque... Ujú. Perdón, hace Dale. muchos años leí un cómic de Batman donde en Ciudad Gótica llega el ébola y es horrible porque todo el mundo empieza a sangrar y a morir así espantosamente. Entonces, cuando hace algunos años salió que iba a haber o sea, que había una pandemia de ébola, por todo el mundo decimos que, oh my god, no, moriremos como en Batman. Y bueno, aquí seguimos. Sí, pues Eso no sé cómo. este signo sí queda como que muy vago por lo mismo, ¿no? Porque sí está muy libre a interpretar qué es lo que puede ser todo esto de putrefacción, todo esto de enfermedades, todo esto de enfermedades de sangre y de la mente, porque si bien es cierto, en últimos años es cuando más se han aumentado casos de suicidio, casos de enfermedades que tienen que ver con el cerebro, eh, y pues no es como que todo vaya para mejor, no, sino al contrario, todo va para peor. Cada vez hay más cosas. Y yo creo que eso es en cierto punto a lo que se refiere. O sea, esto no va para menos, esto va para más. Esa como yo lo veo. Y la pandemia actual no está ayudando. Exacto. Porque además está bien padre el bicho, o sea, hace todo. Todo así de... Pica, raya y... Ajá, o sea, te genera problemas neurológicos, genera respiratorios, obviamente, te genera problemas cardíacos, te puede generar problemas hepáticos. Es como una gran ruleta de gírala y a ver qué te va a tocar. Sí, o sea, esto creo que queda para todo, ¿no? Porque el fin del mundo y el fin de la vida. Muerte y destrucción. Ok. Sigamos entonces con el quinto. Siguiente punto. Sí. Con lágrimas en mis ojos volví a mirar y Fénix me mostró el quinto signo. Vi otras humaredas, alzarse como lanzas de muerte hacia el hermoso cielo, perforándolo, dejando que Padre Sol quemara y abrazara a Gaia. El aire se calentó, incluso en la oscuridad del invierno hacía calor. Las plantas se marchitaban al sol. Un grito de dolor y enfermedad se alzó de los bosques moribundos. Al unísono las familias derramaron lágrimas de luto. Pues esto lo podríamos interpretar a lo mejor como todo lo que está pasando ahorita con el cambio climático y la debilitación en la capa de ozono, ¿no? Digo, es lo más... Ah, ¿no te escuchas, Odil? Creo que se Oh, sí, muteó. me muté. No, yo me muté, perdón. Ya ven, yo aquí diciendo aquí toda una tesis Sí, y solo mis gatos me escucharon. No, Muy bien. porque en los 90 estaba como súper de moda la situación de la capa de ozono. Ya ahorita ya no nos acordamos de eso, pero en los 90 sí. Estaba Pues con todo ese show. ¿De qué año es este se libro? supone que se cerró, ¿no? Más o menos, está raro. O sea, es que son como varias capitas que tiene. O sea, la parte del ozono tiene como varias capitas. Y la parte que fue destruida por los... Es un trabalenguas. Clorofluorocarbonos, si no me falla la pronunciación. Estaba en los aerosoles. Sí, te estoy viendo 80s y peinados crepes imposibles. Oye. Y todo el gas refrigerante que se utilizaba... bueno, todo el gas refrigerante. Se hizo todo un cambio de químicos porque estaban destruyendo la capa de ozono, porque... ¿cómo funcionaba esto? Leander nos puede ayudar. Él nos puede explicar cómo es que todos estos agentes estaban destruyendo la capa de ozono. Hay una razón, nada más como que es mágico. No, sí hay una razón química de cómo se separaban las moléculas. Entonces, tienes la capa de ozono que según entiendo tiene como varias partes y hay una parte que ya se cerró. Pero hay otra parte que no termina de cerrarse. Sigue ahí el hoyo. Ok. Solamente ya filtra bien algunas de las radiaciones más letales, que eran las que nos preocupaban, porque rayos UV son malignos. Y eso es importante, ¿no? Porque esto lo estaba escuchando en el episodio
de nuestros amigos de 25 Years Vampire the Masquerade, en el que hablan sobre las profecías del Fénix específicamente. Y una de las cosas que comentaban es, bueno, de una manera u otra, todos aquellos que crecimos con estas ideas de que el código de la capa de ozono y que hemos hecho lo que hemos podido o lo que hemos querido, pues de una manera u otra ha afectado, ¿no? Y ha hecho, a lo mejor no ha solucionado el problema, pero algún efecto medianamente positivo ha tenido. Pero pues esta profecía tiene un peso histórico muy grande porque se nota de cuándo fue escrita y toda esa situación en la que como pensábamos, ¿no? La mayoría, todos pensábamos que en cualquier momento se nos iba a agujerar toda la capa de ozono y íbamos a estarnos cociendo así. Digo, no estamos cociendo como quiera con el cambio climático y los polos se derriten y lo que gusten y manden, pero pues en teoría no pudo haber sido mucho peor, ¿no? Pudieron decir que el hoyo en la capa de ozono era una mentira. Exactamente. How dare you. Que eso no existe. Así es. Y entonces Liander aparece a nuestro rescate a darnos malas noticias. Dice, los químicos son de larga duración y en su ciclo de vida se crean una y otra vez una y otra vez reaccionando con el ozono. Literalmente se la comen. O sea, comen a la capa. Al ozono, ¿no? Lo cual causa a la capa de ozono. Entonces. Sí, de hecho, eso que dice. Y sí se decía que era una cierto, mentira. Sí, muchas, pues casi muchas de las cosas graves que han pasado. Pues ahí está lo del cambio climático. ¿Cuántos años dijeron que no, que era un invento? Que no estaba pasando. Y ándale, ahorita los inviernos calurosos y todo eso. Y así como que la gente, creo que sí está pasando algo, ¿no? Pero... De hecho, el evento horrible que tuvimos hace 2 semanas en todo el norte del país y el sur de Estados Unidos, para ser más exacto, Texas, se dio por un proceso sí de calentamiento global, aunque nos estábamos congelando. Y eso es porque hay corrientes de aire que obviamente nosotros no vemos porque están en altitudes y latitudes que están como muy en otras partes que el ser humano no nos compete directamente. Entonces, estas masas de aire caliente mantienen el aire polar en su lugar, o sea, en el polo, allá congelando. Y se perdieron estas masas de aire caliente, se fueron para otro lado por el calentamiento global, o sea, bajaron. Y así es como una ráfaga de aire polar que no tendría que haber bajado al sur, pues bajó. Comenta Leander. Dice, sí, que era una mentira. Hasta que Mario Molina, Nobel mexicano, fue entrevistado en medios internacionales. Lo entrevistó, voy a asumir que es Jacobo Zabludovsky. Lo entrevista y fue que quedó ya como una verdad absoluta y fue cuando se tuvo que hacer más acción, ¿no? Digo, hubo legislación, hubo temas sobre ese tema de muchos, o sea, se prohibieron muchas cosas. De hecho, creo que ahora es bien natural que cualquier cosa que trae como algún tipo de propelente cualquier cosa que es como de aerosol. Mira, de hecho nos está compartiendo los términos específicos. Sí, ahorita déjame mi punto y luego ahorita los leo. Si se fijan en ese tipo de cosas a los desodorantes o a muchas cosas que traen ahora propelentes, insisto, ya vienen con este anuncio, ¿no? De que no trae los CFCs y para los que sepan lo que es un CFC, este producto no daña la capa de ozono. Así es. Un CFC es un fluorocarburo. Y también hay otros químicos que pueden afectar, como sería el hidroclorofluorocarburo, los halones, el bromuro de metilo y el tetracloruro de carbono, así como el metilcloroformo. Muchas gracias por el aporte, Leander. Supongo que no han de ser tan malos, pero... No sé, pues, yo veo cloro. Es que los nombres cloro en general, mira, el cloro no es bueno en exceso y el metilo también es del mal. Es que suenan bien feos los nombres químicos. Todo en fórmula química suena así como que... ¿Caos y destrucción? Sí, todo lo que... Así cuando lo dices en forma científica, sí suena así como que... ¿Y es muy grave eso? No, pues... ¿Me voy a morir? Como dicen... Pues sí, pero no de esto. ¿Ahora me lo dices en español? Sí, básicamente. ¿Me lo traduce, por favor?
Muy bien. Entonces, pasamos al sexto signo. Vamos para allá. Dale. Entonces, como si un velo se rasgara, el sexto signo se mostró ante mí. En estos últimos días, Gaia se agita rabiosa. El fuego hierve desde sus entrañas. Las cenizas amortajan el cielo. El Wyrm acecha en las sombras de estas y se alza para atacar. Los antiguos se han marchado. Los guardianes de las sendas y las encrucijadas han desaparecido. En estos últimos días, el sexto signo se dará a conocer entre las manadas que se formen. Cada manada asumirá una misión, un viaje sagrado que debe realizar. Tal es la voluntad de Gaia. Pues la interpretación que está dada acá en la rabia a través de los cielos es que esto tiene que ver más con los desastres naturales que Gaia está ocasionando porque ya está harta de a ver si así me quito esta plaga que tengo encima porque ya estoy toda pulgosa y si me rasco a ver si así se van. Porque pues sí debe estar bien horrible estar infestado de pulgas. Piojos, no me ha pasado, pero me han platicado que es horrible. Ay, yo jamás he tenido, ¿sabes? O sea, hace como un tiempo estaba hablando con unas amigas que sí tuvieron cuando eran niñas y yo me quedé, no, pues no, yo no tuve esa mala experiencia. Suena terrible. Sí, estoy de acuerdo. Se supone que la que se demuestra, bueno, aquí hay dos partes, ¿no? Se supone que poco a poco Gaia nos está pasando factura, entonces están dando sus situaciones, como ya mencionamos, por ejemplo, el evento de vórtice polar que nos afectó la semana antepasada, y no nomás eso, ¿no? Sino como hemos visto que en la Erupciones de mayoría de las ciudades volcanes, maremotos. ajá, o sea, los tornados y como todo ese tipo de cosas que, por ejemplo, los tifones que son psíquicos ¿cómo se llama? En Asia, pues cada vez son más destructivos, todo tipo de cosas, la temporada de huracanes también, o sea, a pesar de que sabemos que hay temporada de huracanes y todo, a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de destrucción que se genera, porque es como si no estuviéramos aprendiendo y no supiéramos cómo prepararnos para ese tipo de situaciones. Entonces, eso es así como que dices tú, wow, qué loco, ¿no? O sea, realmente no importa qué tan preparado creas que estés, no puedes contra la fuerza, la madre naturaleza, porque hay cosas que no puedes, no te puedes prevenir. Por ejemplo, ya sé que siempre hablo mucho de Juárez. Aquí en Juárez, pues es una zona muy estable, ¿no? Mi abuelo, en paz descanse, era un ingeniero civil y siempre calculaba todo para evitar, pues problemas con las nevadas y así. Y mi abuelo murió hace como 5 años, si mal no me equivoco. Pero el año pasado tuvimos un terremoto aquí en Juárez ¿Qué? y cuando sí pasó y todo el mundo así como que yo no me di cuenta, la verdad es que yo estaba ocupado y no me di cuenta de lo que pasó porque fue una cosa así súper, súper Pequeña, ¿no? rápida, ¿no? Sí, sí, o sea, fue una cosa de no duró ni un minuto el terremoto, pero Pues me se acuerdo, o considera sea, temblor en pasó el ese caso, evento. ¿no? Pues fue un terremoto, sí, aparentemente sí fue muy fuerte. Yo no me di cuenta, pero a lo que voy es que siempre me quedó en la cabeza, o sea, pasó el evento y pensando, dije, wow, o sea, mi abuelo se hubiera vuelto loco de felicidad por ver esta sesión porque es una cosa, un reto ingenieril para él, ¿no? Pero Pues, tú no nunca, estás creo que para nunca le pasó saberlo, por la Aidan. cabeza. Tú no estás para saberlo, pero en teoría todos los edificios de más de 5 pisos de este bonito país mexicano tienen que tener la capacidad de resistir sismos de hasta 8.5 donde está en escala de Richter. Pues dado que trabajé como 10 años en el negocio familiar de construcción, debería de saberlo, pero vamos a decir que no estoy para saberlo. Lo que sí estuvo divertido fue que curiosamente Es que es centralismo, entonces lo hicieron después del gran sismo del 85 en la Ciudad de México y como obviamente todo territorio de México es igual que la Ciudad de México y tiembla en todos lados como en la Ciudad de México, pues téngale, te voy a dar esta norma que dice que edificios tienen que resistir sismos. Aquí no tiembla, pero va a temblar. Mira la que curiosamente tuvieron razón. Curiosamente, mi abuelo siempre calculaba tomando este tipo de normas en cuenta y cuando pasó este evento, sí tuve mucho trabajo de reconstrucción, excepto en muchas de las cosas que mi abuelo había, en la mayoría de las cosas, si no es que todas de las que él había
construido porque él sí lo tomó en cuenta y pues, ándele, que sobrevivimos. Ya lo revisé. Tuvieron 2 sismos, uno de 5.5 y otro de 3. Ah, sí, pero mira, yo estaba bien ocupado en una llamada de distancia y ni cuéntame. Bueno, para los que somos del DF, 3 grados ni siquiera lo contamos. Es como de, ay, mira, o sea, pasan camiones que mueven más feo el edificio. Y 5.5 es, creo que me mareé. Ok. ¿Fue mareo? Eh, Fue temblor. La parte de lo que puede pasar o no puede pasar, de todos los efectos secundarios que podemos tener por, otra vez, por la venganza de Gaia, copyright Mago de Oz, no pasa nada. Pero también está la parte en la que es lo que va a pasar de parte de los hombres lobo, ¿no? Todo lo, como dice ahí, ¿no? Los guardianes de las sendas y las encrucijadas han desaparecido. Todas las manadas van a tener una misión específica, un viaje sagrado que realizar. Sí, eso es parte del tema del juego, ¿no? De Hombre Lobo, el Apocalipsis. O sea, los hombres lobo con los que uno juega no son hombres lobos cualquiera comunes y corrientes, ¿no? Es una raza de guerreros, pero estos guerreros que están peleando en esta ocasión son todavía más especiales porque están teniendo misiones tan especiales que de ellas, de su éxito depende el futuro de la salvación de toda la creación, ¿no? Es que mientras yo las estaba leyendo y leía las interpretaciones, creo que toda esta primer parte, digámoslo así como esta mitad, se refieren a cosas que tienen que ver con los seres humanos. O sea, obviamente van a afectar a la nación Garú porque pues están en la misma tierra, estamos en el mismo planeta, pero como que todo esto afecta más a la población humana. O sea, es totalmente enfocado a lo que pasa en este plano. Uh-huh. Y directamente, o sea, con lo tangible y en este plano. O sea, enfermedades, hambrunas, sismos, desastres, todo eso es muy tangible, muy humano. Uh-huh. Y a partir de la siguiente, del 7º signo, es cuando ya empieza a ponerse un poco más metafísico el asunto. Muy bien, entonces vamos al 7º signo. Dale. La 7ª profecía. ¿El 7º sello? Y vi el cielo volverse negro, y la luna era como sangre. Y el 7º signo vislumbré, aunque no pude verlo por completo, pero pude sentir su calor. El apocalipsis, los últimos días del mundo. La luna fue engullida por el sol y ardió en su vientre. Fuegos impíos cayeron sobre la tierra, quemándonos a todos, retorciéndonos y haciéndonos vomitar sangre. El Wyrm se manifestó en las torres y en los ríos y en el aire y en la tierra, y por doquier sus hijos corrían desenfrenados, devorando, destruyendo, invocando maldiciones de todo tipo. Y el rebaño corrió atemorizado y los oscuros, los hijos del Wyrm se arrastraban fuera de sus cuevas y caminaron a la luz del día por las calles. Aparté mi rostro de la visión. Fénix me dijo, así es como será, pero no como debería ser. Entonces Fénix me dejó. Ahora no puedo soñar. Solo puedo recordar los signos, cada cual con perfecto detalle. Estos son los últimos días. Gaia se apiade de nosotros. Chan, chan, chan. Por si creían que todo lo anterior estaba horrible. Pero esto es así como que bien obvio. Esto es más lógico, ¿no? O sea, es... Bueno, más obvio en el sentido de que esto sí habla de una situación muy específica que tiene que pasar, ¿no? O sea, la luna tiene que ser tragada por el sol y todo va a arder y como ya no hay, no sé, noche ni día, pues los vampiros andan por ahí todos lados haciendo su desmadre. Pero no solamente los vampiros, también podemos pensar que Fumoris, porque están hablando de entidades deformes y corruptas, porque los vampiros están como manchados, pero los Fumoris, o sea, si tú pones un Fumori y un vampiro y los pones como a ver cuál apesta más a Wyrm, usualmente el Fumori va a estar más apestosito. Gana de lejos. Sí, pero, o sea, insisto, creo, bueno, a mí siempre me pareció que esto era así como que el escenario apocalíptico. Tiene que haber pasado todo esto que ya hemos mencionado
Y cuando lleguemos a este punto, si llegamos a este punto, es cuando realmente pues vale madre todo, ¿no? Porque ya es muy, muy apocalíptico. Yo sé, muy, vale la redundancia. El escenario muy diabólico. Y ya lo que sigue, pues es luz, fuego y destrucción, ¿no? Ujú. Pero, pero además aquí junto un montonal de cosas que sí están bien intensas, pero súper intensas, que es que Helios Ujú. destruirá, que el Sol destruirá a la Luna. No necesariamente tiene que ser en este plano físico, o sea, también puede ser el espíritu Luna y el espíritu Helios, que por alguna razón apocalíptica terminaron peleándose y pues sabemos que el Sol realmente es una gran conflagración nuclear constante y pues nuclear, ya sabemos la palabra. Ujú. Y Pero, también puede hacer y bueno, referencia a la gran bomba atómica que utilizaron la tecnocracia para reventar al antediluviano Ravnos. creo que aquí lo que más me llama la atención, ¿No? creo que lo que más me llama la atención aquí es el hecho de que, bueno, para todos aquellos que ya han jugado el juego más a fondo y que saben cómo es que llegamos al fin, al apocalipsis del juego, no se menciona, bueno, hay una figura que aparece que es el Antelios, ¿no? O el antisol, esta estrella roja en el cielo que pudiera ser considerado un sol y que no aparece en el, ¿cómo se llama? En las profecías del Fénix. Porque en algunos puntos se considera que está a punto de llegar a la Tierra y comerse a la Tierra o a la Luna. Sin Ujú, embargo, no se pero menciona en las profecías. no, pero si estás mencionando una mancha roja, la luna roja también podría hacer referencia a Telios corrompiendo el espíritu de Luna. Y un poquito podríamos unirlo a la estrella roja que empiezan a ver los vampiros cuando el Gehenna se acerca, ¿no? Obviamente, pues todo el mundo se va a acabar al mismo tiempo para todos, aunque todos están viendo cosas diferentes de sus fines del mundo. Tú dices a la estrella lunar del limbo. ¡Es la estrella roja! Te juro que hay una estrella roja. Sí, 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 qué bueno, toreador. Cállate, pero te lo juro, mira, ahí se ve. Sí, ya no uses esos químicos. Ya no tome sangre de ese niñito que se llama de no, pues, es medio rarito, toma cosas raras. Ajá. O sea, sí Silencio. hay como, aquí creo que también empieza ya a unirse o sea, tanto el apocalipsis como el Gehenna, porque ya empiezan a haber signos que en ambos se parecen, sobre todo a nivel más espiritual, no tanto a nivel palpable, sino ya a nivel de otros planos. Ujú. Insisto, es que esto ya es así como que muy, muy específico, ¿no? Tienen que juntarse varias situaciones, varios puntos de los juegos para que esto tenga sentido. Yo recordaba que también aquí se mencionaba mucho la presencia de los magos y las hadas y demás, pero creo que estoy viendo desde el punto de vista de mago, creo. No sé. Pues igual es un punto ahora sí que de convergencia, ¿no? Al final del día se está viendo desde un punto de vista lo que va a pasar de manera general. Así como los vampiros lo ven por su lado con sus propias profecías sobre el fin del mundo, pero que al final del día termina siendo de manera general y es compartido, ¿no? Porque pues viven en el mismo tiempo, momento y lugar, ¿no? Sí, claro. O sea, obviamente esto es convergente y es relacionado específicamente o sea, cada quien va a hablar de cómo le va en la feria, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, pues ellos ven desde su punto de vista, ven lo trágico que es que van empezando a ganar los vampiros y que el Wyrm pues, esté manifestándose y todo, pero también, pues también tendríamos que pelearnos otra vez volviendo al punto del primer programa, no el segundo, cuando hablamos de la triada, o sea, de qué tan malo es el Wyrm en realidad, o por qué aquí no hablamos de la maldad Oye, una duda. que puede crear la tejedora. En esos términos ya de cosas apocalípticas, eh, ¿qué tan en contra estaría un Fumori con los vampiros? O sea, ¿son enemigos? ¿Terminan siendo aliados por intereses comunes?
No creo que ningún vampiro quiera aliarse con Fumori, en primer lugar porque no pueden ser comida. O sea, la sangre Fumori ya está muy envenenada. Ujú. Sí, o sea, eso es a lo que me refiero. Y dependiendo del Fumori, inclusive puede ser hasta ácida. Entonces, como yo como vampiro me mantendría alejado de ellos. Es como decir, es como intentar alimentarte de los residuos radioactivos de Chernobyl. Bueno, yo no me refería tanto a la alimentación, sino me refería a va a haber un punto en el de que van a tener que chocar independientemente o van a decir así como que, tú por tu lado, yo por mi lado. Pues, Sí, la cosa es que, bueno, para cosas raras y feas ya tenemos a los Simitsi. Pero por otro lado también lo que pasa es que los Fomori y todo lo que es del Worm es destructivo y es muy instintivo y carente de como de dirección, más allá del destruir. Mientras que los vampiros pues tienen una estasis, tienen un plan más o menos de lo que quieren mantener. Entonces los vampiros no ven tan bien ¿cómo se llama? A los Fumoris y todas esas criaturas del Worm que están totalmente poseídas por el Worm porque no hay como son intereses contrapuestos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues porque no hay así como un plan, güey. O sea, es Ok, poniéndolo en un los. chiste malo, está un vampiro en un bar, entra un hombre lobo y un Fumori. ¿Qué sucede? ¿Batalla Pues campal? sí, sí, pero estoy casi seguro que ¿El los vampiro va a hombres correr? lobos se aliarían con. Sí, no, de hecho te lo dicen. Te lo dicen. Hay una parte, no creo en qué libro te lo manejan. Si un hombre lobo tiene la oportunidad de matar a un hombre lobo, a un Fomori y a un vampiro, va a matar primero al Fomori. ujú. Porque el Fomori es más tóxico. Sí, o sea, es corrupción pura, ¿no? Ajá. Ajá, es que el vampiro, depende de si crees o no lo crees, pero técnicamente el alma del vampiro está atorada. Y a menos de que siga alguna senda muy, muy, muy sucia, como la del pecado o alguna senda, o de la corrupción, su alma solamente está, pues, ahí como alguna mugrita encima, atorada en el cuerpo del muerto. En el caso de los Fumoris, su alma o su espíritu ya fue totalmente destruido y corrompido por el Wyrm. O sea, ya no hay nada ahí. Ya nada más es una cosa asquerosa y horrible. Es como Porque es lo que le cuando pasa a un Fumori. O sea, ujú. es como un white, ¿te das cuenta? O sea, es una criatura que no piensa realmente. Y aunque pueda aparentar que sí, o sea, que tiene un cascarón humano y que se comporta como un humano, ya su parte más profunda ya no existe. O sea, tienen existencias muy, muy miserables. Ujú. Ahora, El vampiro todavía tiene redención de alguna manera. Golconda, pero existe la manera. o sea, hay formas en las que puedes, como negociar hasta cierto punto con el vampiro, pero el Fomori sí es así como que muy, muy, muy bleh. Volviendo al ejemplo de los Simitsi, o sea, ¿qué pasa cuando ya están consumidos por la vicisitud o cuando son whites? O sea, ya no hay nada que salvar. Ujú. Ok. Sí, si te acuerdas de la segunda película de Blade, Sí. haz de cuenta que es así más o menos. Imagínate que si a Blade le pones peluche y la manada es son los vampiros, haz de cuenta que es lo mismo. O sea, pues sí, a lo mejor puedes hablar con alguno de ellos, pero los que están así más perdidos, ya es que hay unos de estos vampiros con como este bichito que se les metía, que están así súper, que ya no piensan, no razonan. Eso es un Fomori. Ok. Y el vampiro, el otro, no creo que se llama, Balder, creo que se llama. El, No me acuerdo. el que es el progenitor, pues. Mira, la verdad es que de Blade yo solamente recuerdo el baño de sangre de la primera película, los pomerianos vampiro, ¿Los qué? Ah, los pomerianos vampiros. y cómo no se puede. Y Los, nos están preguntando que con un demonio qué pasaría, ¿es peor que un Fumori? Es que son cosas diferentes. pero al final Y converge depende de todo, qué ¿no? tipo de demonios. Am, para este momento, para el momento en que fueron escritas las profecías del Fénix, el libro de Demon no había sido escrito, entonces todo lo que pensabas de Demon ya era algo corrupto y malvado.
como los Valis o los infernalistas pueden Hola. atestiguar. Pero cuando Ujú. ya sale el libro de Demon de Fallen, el demonio a la caída, te presentan a los demonios como algo totalmente diferente, que pueden o no ser malvados dentro de lo que entendemos como Wyrm o no Wyrm. Sí, dependería mucho del nivel de tormento, si mal no me equivoco, para ver qué es lo que hace. Ah, Si son pero buenos o son malos. Y luego, por ejemplo, creo que los Earthbound, los demonios que están atados a objetos, sí son ujú, considerados como wírmicos, y los que están atados a personas no tanto. No recuerdo bien cuál es la distinción. ah, lo que pasa con los Earthbound es que ya cuando sale demonio a la caída, Ujú. te explican que los Earthbound eran de los demonios más grandes que no pudieron, que por alguna razón o no fueron encerrados en la prisión en la que Dios castigó a todos los demonios por andar de insurrectos, o cuando los seres humanos empezaron a aprender los nombres verdaderos de estas criaturas, los sacaron y ya no pudieron regresarlos o ya no pudieron regresar porque son muy grandes, poder es enorme. Pero Ujú. es tan enorme que no pueden ser contenidos por un cuerpo mortal, así que se quedaban en objetos inanimados que representaban como el tamaño que tenían, como montaña, como la montaña de Montreal, como Kupala en lo que entendemos por los Balcanes, y son muy grandes. Al estar atorados, le pasa lo que le pasa a todas las cosas que se atoran, se empiezan a volver loquitos y se empiezan a hacer un cáncer. Son entidades al fin y al cabo, si no creadoras, sí conocedoras de la creación. Entonces es un tema medio espinoso. Hay que es el companion del storyteller de Demon, te explican mejor ¿cómo se llama? La relación entre demonios y hombres lobo, y está por allá atrás, pero no lo alcanzo y no lo leí. La verdad no me esperaba esa pregunta. Entonces, eh, sería difícil Pero ver cómo. nos está haciendo un poco más fácil la vida porque nos está haciendo más, nos delimita la pregunta. Luego es, no un encadenado, o sea, los Earthbound, sino un caído, los que sí son los Ujú. demonios más chiquititos. O sea, el demonio de la caída hay demonios grandes, chicos, medianos y de todos. Los, los demonios o ángeles caídos que salen de la prisión cuando la tecnocracia revienta todo, son los más chiquititos. O sea, son los que tienen menos poder y por eso pueden Ser contenidos en un hacer cuerpo pactos humano. con humanos. Exactamente. Por eso pueden estar haciendo sus cosas en cuerpos humanos. Y nos pregunta aquí que un redentor, por ejemplo, de los que están buscando reconciliarse con Dios. Yo no diría que, yo no creería que él estaría cercano al Wyrm, porque en primer lugar los demonios o los ángeles caídos son criaturas de orden. O sea, algunos sí están muertos loquitos, sí sufrieron mucho por toda la prisión y por toda la traición potencial de Dios o de Lucifer o de ambos, o todo el tiempo que pasaron encerrados, pero hay algunos que sí dicen, ay, no, sí quiero regresar a la luz. Creo que Y también recuerdan, ajá, dependerá mucho de la percepción que tenga tu narrador, ¿no? Porque, como dices tú, o sea, yo también considero que los demonios son criaturas de orden. Yo los vería como agentes más de la tejedora que sí. del worm, en todo caso. Entonces, son de esas preguntas que tu narrador tendría que hacerse antes de meter un demonio en el juego. Y yo te apoyo en ese aspecto de que son tejedora, porque realmente los ángeles caídos o los demonios no pueden crear. Ellos nada más pueden dar orden a lo que ya está hecho, pero no pueden crear. Eso es el regalo que Dios dio a la humanidad con la chispa divina. Y por eso hay muchos ángeles caídos, demonios que desprecian profundamente, envidian u odian a la humanidad, porque bajo el Y sí pueden panorama de modificarlo. mundo de tinieblas, sí, pero no pueden crear cosas. O sea, dentro de todo esto, recordemos que es hablando dentro del mito del mundo de oscuridad. Sí, sí, todo es dentro Para, del mundo de oscuridad. entonces, dentro del mundo de oscuridad, el mito es Dios crea cosas, las pone y decide que necesita agentes que pongan orden en todo esto que se creó. Crea diferentes tipos de ángeles y les dice, bueno, tú te encargas de lo vivo, tú de lo inanimado,
Tú de los cielos, tú de los muertos, tú de la luz, y ya, a cada uno les da su trabajito. Pero su trabajo nada más es ordenar lo que ya existe. Claro, lo conocen desde la esencia y en muchos niveles, pero no pueden crearlo, o sea, no tienen la capacidad de la chispa divina de la creación. Ujú. Y por Entonces, ejemplo, cuando Dios crea al hombre sí le da la chispa divina, pero no le da la conciencia para poder usarla. Y es lo que pone en aprietos a Lucifer, porque dice, oye, es que lo hiciste perfecto, puede hacer todo, pero no tiene la conciencia para utilizar las capacidades que le diste. Y es cuando se arma la gorda. y por ejemplo, en el caso hablando ya de que estamos hablando de que pues va a haber un punto en el de que todos estos mundos van a converger y todo se va a unir, porque se supone que está unido desde el principio, ¿no? Hay percepción de Demon sobre todo esto de los hombres lobo, de la tejedora, el Wyrm y el Wild. Sí. Los demonios, cuando vienen de los hombres lobos, se quedaron. Yo no te puse aquí. Dios no te puso aquí. ¿Qué eres? Primero fue un no sé qué eres. Y luego fue así como que, ¿qué ideas tan raras tienes? Pero bueno, Pero a lo mejor es como de otro plano que yo no estoy viendo. Sí, debe ser eso. sí, Porque técnicamente, aparte, los hombres lobo no tienen alma como los humanos, hay una parte porque son ahí, espirituales. hay una parte ahí en la No que alma. comentan que cuando los ángeles y los demonios estaban en guerra antes de que se diera así como que el quiebre, antes de que Dios dijera a chingar a su madre todo, los ángeles y los demonios ¿Ya me hartaron? empezaron a hacer un uso de experimentación para creación de armas inusuales para poder asegurar la victoria contra las huestes divinas. Entonces, lo que salió de las forjas de los ejércitos demoníacos eran cosas fantabulosas y nunca antes vistas, entre las que se incluían, como te lo explican, los hombres lobo y demás criaturas. El problema es que para que funcionaran las armas de esa manera, tenían que así como que convencerlos de que eran especiales, güey. Entonces lo que les dijeron fue así como que, sí, pues es que tú eres elegido. Un hijo de Gaia, sí, me gusta la palabra, sí. Y los hombres lobos se fueron con la finta, entonces traen energías diferentes, entonces como ya dice Odil, las almas que tienen los hombres lobos son diferentes a las de los humanos. Entonces son humanos, pero no son humanos. Y luego, pues como la mayoría de las cosas que hicieron los demonios cuando terminaron en el desgarriate que fue meterlos en la prisión, lo que se puso en movimiento salió de control. Y cuando regresan los demonios, voltean y dicen, ah, cabrón. Es como cuando dejas a tu granja de hormigas con mucho pan y luego regresas 2 años después y, ah, cabrón, ya tengo unas hormigotas. Ajá. Yo no te puse aquí. ¿Qué eres? No, sí te puse. ¿Cómo has cambiado? Okay. Así, ¿qué te sucedió? Ajá, está padre. Cuando los demonios empiezan a hablar de las cosas que están aquí en la tierra que ellos me pusieron, es como, vampiro, hijo de Caín. Caín. Uep. El que nos metió en todo este problema. Así, ups. Creo que tengo un problema contigo, ¿sabes? Y luego todo este rollo con las hadas, todo este rollo Uy, con... sí, no, es un desmadre. Ajá. Los Prometean, las momias, que son la fascinación No, las del Prometeas no son de narrador este de juego. Forest by Night. Los Prometean son del otro universo. Ok. Eso es del otro universo, sí. Entonces, Pero, bueno, La verdad es. Dale. bueno, mi punto aquí era, al final del día, es los libros base para esta conversión del primer apocalipsis o de este apocalipsis del que estamos narrando ahorita. Estamos hablando de hombre lobo, de vampiro, mago, mago, Shangeli y Demon. ajá. ¿O Demon no No, entraría? No, porque Demon. No. Ni Demon O sea, ni Hunter- Orpheus entran aquí. Ok, ni Demon ni Hunter. Orfeo, ni Hunter. Hunter. Esos ya serían como que Ujú. para lo próximo. O sea, lo que queda en otro universo. Hunter es de este año. O sea, según yo, no, o sea,
Lo que pasa es que te van contando historias y depende mucho en qué año fueron escritos los libros, se van a ir am, o contradiciendo mucho o se van a ir complementando. Hasta este año en que fue escrito, bueno, la profecía del Fénix está desde siempre, ¿no, Aidan? Sí, O sea, sí según es yo algo parece desde el bastante- principio. Ahora, el libro que yo estoy leyendo, el de Rabia a través de los del cielo. cielos, y el otro donde también lo comentan que se llama Apocalipsis, y ya nada más Apocalipsis, am, ya aparece, o sea, este aparece en el 99 y Apocalipsis no me acuerdo de qué año es, pero empieza, según yo, apenas está saliendo Hunter. Sí, de Y, hecho, y Demon cuando está hasta el pe- 2002 o 2003, creo. Ujú. Entonces todo este apocalipsis Cuando lo vemos desde el punto de vista de los magos, las hadas, los vampiros y los hombres lobos solamente. sí, Y los pero Wraiths. Y los pues Greys. están nice los Wraiths haciendo como O que sea, lo los que hacen primeros siempre, 5. nada. Ujú. Y después, mucha gente cuando salió Hunter reinterpretó el primer signo como la aparición de Hunter. Y mucha gente decía, eso es como que echarle muchas ganitas. Como que estás doblando mucho esto para que encaje en la teoría, ¿no? Exactamente. Ah, digo, podemos discutir eternamente sobre este signo, pero creo que a mí, insisto, lo que más me gusta al final de este signo es la parte en la que Fénix le dice a la persona que él recibe, que no me acuerdo cómo se llamaba, este pobre hombre, que dice, así es como será, pero no como debería ser. Porque pues se supone que hay todavía posibilidad de cambiarlo, ¿no? Y se supone que por eso es que este personaje va y predica las profecías del Fénix para que la gente las conozca y las pueda ver qué hacer con ellas y ver cómo tratar de detenerlas, aunque tristemente pues se supone que no lo logramos, ¿no? Ujú. O sea, es que se supone que también uno de los signos, una de las partes de los signos, es que se van a empezar a reunir manadas muy específicas, que en teoría son nuestros personajes, como dijo Aidan hace unos minutos, y su misión, pues son misiones muy, muy grandes de destruir al Wyrm, pero ya muy puntualmente. O sea, son heroicos entre los heroicos. Ujú, exactamente. Y bueno, entonces Y ya nomás está nos padre, ¿no? falta hablar, Que te deje una esperanza al final. aunque al final te vas a morir, ¿verdad? Pero bueno, sí, o sea, pues creo que es parte del tema del juego, ¿no? O sea, es para que el personaje se sienta importante y también es para meterle ese drama al juego, ¿no? O sea, uy, mira lo que está haciendo. Esa misión de ir a explotar el McDonald's de la esquina es bien importante para el güey. Resulta Esa que misión de meterte en todas las empresas de Endron y golpear cosas en forma de lobito es bien importante. uy, sí, no, o sea, no tienes idea tú lo que va a lograr este güey. Y bueno, habiendo cubierto las primeras 7 profecías, creo que podemos irnos a hablar sobre la última profecía. Como les mencionaba, en la edición de 20 aniversario de Hombre Lobo se muestra lo que se conoce como la octava profecía del Fénix. Y esto va a ser un poquito más difícil de interpretar porque esta no tiene un texto como tal, sino un personaje que se llama Blackfoot, si no me equivoco. Él está viviendo el momento. De hecho, él está viendo todas las profecías que ya mencionamos anteriormente. Y al final de esto aparece Fénix y Fénix o sea, le enseña una imagen, como que es la que estamos viendo aquí en la pantalla, en la que Blackfoot se pregunta a sí mismo, ¿no? Dice, un nuevo signo, veo un Garú solo, ¿por qué llora? Está rodeado de abundancia y se ven espíritus que curiosamente se ven como los espíritus que estamos viendo en el juego de Hombre Lobo, la sangre de la tierra, lo cual explicaría por qué se ven así. Y él se pregunta, dice, ¿acaso esto es el jarano? La gran rendición a la tristeza. Y luego se ve un lobo muy delgado y que está llorando y está solo. Y luego la siguiente imagen dice, no, el Wyrm está aquí. Levántate y lucha, maldita sea. Le dice Garra Negra, o sea, si no me equivoco, se llama el personaje. Diciéndole que se aliste, pero el hombre lobo continúa pues así llorando, haciendo nada, ¿no? ¿Quién no ves que estoy Flaco, chiquito? cansado, ojeroso y sin ilusiones. Ajá. Y luego dice, aparecen otros hombres lobo, uno cargando armadura y una gran espada y otro nomás brincando. Dice, ha venido su manada, no todo está perdido.
Siguiente, por favor. Dice, no, lo superan. Es como nos mostraste antes. Estamos condenados. Y se puede ver al hombre lobo llorando todavía más fuerte. Los personajes que acaban de llegar han muerto, están desangrándose. Y entonces el lobo se pone todavía más triste. Y en ese momento de tristeza aparecen o un ejército de hombres lobo, ¿no? Aparecen lo que parece ser como un tótem de otros hombres lobo cargando armas, atacando a esta criatura wírmica que debería representar algo en su totalidad. Y dice, espera, un ejército de todas las tribus y los tótems luchan con ellos. En la siguiente imagen, por favor, se ve otro hombre lobo cargando la cabeza de una criatura en esta espada que portaba, un hombre lobo rabioso y con sangre de worm o de criatura wírmica en su boca. Dice, están ganando, el enemigo cae ante su rabia. Y se ve de nuevo otra garra negra junto con el Fénix. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Realmente somos lo bastante poderosos para acometer esa tarea si no nos rendimos ante la desesperación? El séptimo signo no era el final, sino una llamada a la batalla. Y entonces, bueno, pasan más cosas en la historia y ya Garra Negra, perdón, dice, les hablaré del futuro. Les contaré de que los de Gaia resultarán victoriosos, incluso aunque muera el último de ellos, o hasta el último de ellos. Ahí la traducción está medio chistosa porque, bueno, punto de aparte. Pero bueno, insisto, esta última señal es un poco extraña de ver porque pues no es tan clara o no hay un texto tan claro, sino la está viviendo el personaje que está viviendo esta experiencia. Y se supone que lo que pasa es que él está viendo que, o sea, como ya mencionó el Fénix al principio, ¿no? O sea, es como será, pero no como debería ser. Y hay una profecía nueva en la que se juntan las tribus y si los logras convencer a los tótems de que se unan a la pelea, de que dejen nomás de ser críticos, sino que se pongan las pilas y actúen como algo, o sea, que se muevan, literal, van a poder lograr un éxito y un triunfo contra el Worm, que supone que sería el octavo símbolo, ¿no? Es una profecía de unión y que este personaje Garra Negra debe llevar por toda la nación Garú. Y pues, no sé, no me parece tan bien explicada y tan bien delimitada como las otras 7 anteriores, pero pues se supone que es lo que estamos viendo en la edición de 20 aniversario, ¿no? La posibilidad de cambiar con un nuevo paradigma del juego y acabar sobrepasar el apocalipsis. Obviamente, como ya mencionaba Odil, para este entonces ya había salido el libro de Apocalipsis que supone que había acabado con la historia del juego y 20 aniversario pues es un cambio nuevo de paradigma, ¿no? O cambio de paradigma. Es que se supone que los 20 aniversarios son después del Gehenna y Apocalipsis y la Guerra de Ascensión y la caída de Arcadia y no sé cómo se llame con los druids. ¿Al olvido, supongo? No, al olvido es el lugar horrible donde vas. Es la caída del imperio. Pero parece que hicieron como un mini retcon de, ok, sí pasó, pero no pasó como creíamos que iba a pasar. O sea, no fue tan terrible. Aplicaron la 31 minutos. O sea, sí hubo un final del mundo y en ese mismo instante se creó no exactamente igual. Sí, es lo que llamamos en los cómics un soft reboot. Ajá. Sí, como rápido y en corto de, bueno, es que si les decimos que no, pues se supone que el juego se acabó en el 2005, perdón, 2004, ya estamos en el 2011, bueno, pues sí sobrevivimos al final del mundo, qué padre. Mira, no era el 2002, era el 2021. Ajá, sí, ay, esa dislexia. Esos mayas disléxicos que no saben escribir bien sus calendarios aztecas. Yo puedo entender la parte de la dislexia. Muy bien. Chiste súper racista que hice, pero bueno, muy bien. No sé, a mí, insisto, estas cosas de los que hemos estado hablando en los últimos temas, en los últimos episodios, me llama mucho la atención porque, por ejemplo,
toda la gente que yo conozco que juega Hombre Lobo, las profecías del Fénix, así, mira, ni por aquí las mencionan así, todos como que, ¿y cuántos monitos del Wyrm vamos a matar? Oye, pero espérate, ¿cuál es la intención? O sea, ¿por qué? Entonces, otra vez, si se supone que el Fénix nos ha señalado como guerreros sagrados que tenemos una visión, pues el ir a matar otra vez la taquería de Doña Gorda, pues tiene que tener una razón de ser, ¿no? No más porque está vendiendo tacos de carnitas humanas, ¿no? O pozole estilo prehispánico. O sea, hay una misión y hay una razón de ser de esta misión, y esta nos debe de dar un más allá, ¿no? Creo que esto sucede por lo mismo que siempre pasa. Creo que también lo estábamos hablando para la gente que escucha el podcast de Juárez by Night. Lo hablábamos en Montreal by Night cuando se habla del sábado. Cuando la gente juega sábado, usualmente es como, voy a ser un vampiro y voy a estar jugando a vampiros de John Carpenter o a 30 días de oscuridad, ¿no? O sea, muerte, destrucción. Y lo mismo aplica con los hombres lobo. O sea, aplican la de, soy una maquinita de guerra, nada más quiero destruir estos calabozos y dragones peludos. Ujú. Y muchos narradores y jugadores olvidan la parte espiritual de los hombres lobo. O sea, ¿por qué les da arano? ¿Por qué se sienten tan desangelados? ¿Por qué desconfían de algunas tribus que están cercanas al Wyrm? O sea, no es porque se lleven mal entre sí, sino, oye, ¿por qué le hablas al apestado del grupo, no? O sea, si ya sabemos que tiene piojos. Y olvidan toda esta parte espiritual de eso, o sea, olvidan el récord de plata, olvidan las profecías del Fénix, podrían dejar de lado incluso cómo es que o por qué cayeron las tribus en el apocalipsis, que está muy interesante. Pueden ser muy cómicos, pero también está muy interesante la razón por la que caen, que tiene que ver mucho con la forma de ser de cada una de las tribus, y la gente se queda con esta parte de son peludos y tienen garras y colmillos, y voy a escoger mi personaje porque me gusta el color de pelo. O sea, hoy quiero ser blanco platinado y mañana quiero ser negro y pasado mañana tal vez rojizo. Ujú. Pero pues ahí depende Sí, o mucho sea, de la profundidad, ¿no? Que le quiera dar el máster a la historia, porque también depende mucho de eso, porque si el máster quiere mantenerlo simple y sencillo para que la gente se interese, pues obviamente les va a dar una campañita de pura pelea y no se va a meter en cosas así muy densas como las profecías o todo este trasfondo, pues, sociopolítico que puede haber. Espiritual. Pero, pero por ejemplo, ya cuando empiezas a tratar un storyteller que tiene jugadores ya un poco más avanzados, que no nomás buscan el hecho de pelear, sino que buscan más historia, que buscan más, ahora sí que lo jugoso, ¿no? Del juego, pues ahí es donde, pues ahora sí, a desplayarte. Y pues también muchos narradores, yo supongo que también se pueden espantar, ¿no? Porque pueden decir, oye, esto es demasiado y yo no puedo hacerlo. Digo, me puedo apuntar en esa parte porque yo a veces sí digo, prefiero hacer un rol sencillo a meterme en mucho contexto porque a veces ni yo mismo puedo entender bien el contexto, ¿no? es una chamba, güey. O sea, y es una de las cosas que yo siempre he peleado, ¿no? O sea, digo, a mí me gusta mucho la ambientación de Dungeons and Dragons y otros juegos de fantasía más sencillos, por así decirlo, porque te puedes aventar y nomás, como dices tú, hacer una aventura de Dungeon Crawl sin tener que andar batallando con temas más severos. Hay módulos de Dungeons and Dragons que tienen una ambientación muy pesada y temas muy fuertes que dejar, pero pues en general pues es más sencillo, ¿no? En este caso, ya lo he mencionado tanto en el círculo interno como aquí como en el Sangaru, hay temas que si los quieres meter, yo considero que es bueno que los tengas bien pensados desde el principio antes de empezar a armar una crónica más profunda. Si quieres a experimentar el juego desde el punto de vista de la mecánica o de nomás de ser un furro con poderes divinos, pues adelante, no pasa nada, ¿no? Pero en general, pues hay temas mucho más pesados que simplemente nomás agarrar el juego. Y Hombre Lobo el Apocalipsis es un juego con mucho de este bagaje cultural. Y creo que lo hemos platicado tú y yo como amigos fuera del aire en otros episodios. Hay muchos juegos después en el mundo de tinieblas nuevo o las crónicas de tinieblas como le llaman, donde estos temas tan esotéricos y tan pesados son tan prevalentes en el juego o tan intrínsecos al juego, perdón,
que a veces sientes que hasta ni siquiera, que yo siento que no son tan fáciles de aplicar en una mesa de juego pues una mesa de juego con el estándar 4 o 5 jugadores, ¿no? Ya Promethean, The Created, es un juego que se me hace súper pesado por todos los temas que tiene dentro. ¿Qué otro? No me acuerdo qué otro juego te había dicho que se me hace Raid. súper. Raid es un juego bien pesado, por todo lo que tienes que saber, como para que se haga muy de beers and chips, como le llaman en algunos juegos, o sea, de juego de cotorrear, una mesa de juego de cotorreo. Y obviamente, Hombre Lobo, la Apocalipsis tiene unas cosas bien locas, o sea, desde las profecías, que la umbra, que los espíritus, que las interacciones de la triada, las interacciones socioculturales de las tribus, o sea, te da para eso y más, ¿no? Y, o sea, todas las áreas grises del juego de si me voy a lo que tú estabas preguntando hace un rato, Ángel Danop, acerca de qué onda con los vampiros y los fumoris y los hombres lobo. No es un secreto que hay tribus de hombres lobo u hombres lobo como individuos que han hecho tratos con vampiros por cualquier cantidad de razones, tanto egoístas como a favor de una causa mayor. Pero hasta donde yo sé, no ha habido hombres lobo que hagan tratos con fumoris. No, no creo que se, o sea, no, bueno, pues quizás en alguna época, legendaria y mítica, pero se me figura como que ha haber sido por alguna razón muy específica, ¿no? Suena como que Es que algo que no, confiana en alguna historia. o algún ¿quiénes son los que siempre están cerca del Wyrm? Los Stargazers Uktena, siempre se me olvida Uctenas. porque los confundo constantemente. Ajá, a lo mejor algún Uktena en su deseo de saber qué onda con la corrupción de estas pobres criaturas, pues se acercó para investigar porque la curiosidad mató al lobo. ¿O los transformó? O los transformó. Pero murieron sabiendo. Y los Uctenas son bien, metiches. Bueno, curiosos. Curiosos. Ajá, metiches creo que son los Helican. También. O los cuervos. Pero ya hablaremos de ellos más adelante para. Más adelante, exactamente. No sé. ¿Ya cerramos este episodio? Sí, justo lo que íbamos a. Palabras finales, Ángel Danop. Saludos, conclusiones. Pues saludos para todos los que se dieron la vuelta por el stream, para todos los que van a ver el video en YouTube y para todos los que lo van a escuchar a manera de podcast. Un gusto volver a estar de vuelta después de este pausa laboral que tuve. Un gusto verlos a ustedes dos, chicos, como siempre. Y gracias por la invitación nuevamente a participar. Conclusiones, pues obviamente las profecías del Fénix pues es un plot device para poder llevar a lo mejor una campaña más general de Hombre Lobo, que a lo mejor no muchos se quieren aventar porque, como dice Aidan, es un trabajo constante y es algo de estar invirtiendo tiempo, investigando, creando historia, creando personajes, o a lo mejor tomando personajes que ya hay, pero dándoles un sentido para que tus jugadores se puedan pues entretener sin llegarles a causar un peso muy grande o por todo lo loco que puede traer. Pero pues es algo que es interesante, ¿no? Llegar a abordar en algún momento. ¿Cómo pasamos del séptimo signo que deja algo muy vago así con las palabras de Fénix diciendo que esto es lo que será, pero no lo que debe de ser? Y cómo se traslapa eso al octavo signo de este lobo viendo cómo pues están en un como que estado de derrotados porque pues está este lobo en Jarano, pero resulta que pues está este lobo, cree que es el final, pero resulta que si todos se llegan a unir y todos llegan a combatir, pues pueden lograr derrotar al Wyrm, ¿no? Y te dice, a lo mejor esa es la parte de Fénix donde dice, esto sí es lo que debe de ser, a comparación del séptimo signo. Entonces yo lo que pienso es de que si un narrador, y esto va para la gente que nos vaya a llegar a escuchar o ver o demás, ha llegado a implementar este tipo de partes en sus crónicas,
¿qué fue yo les haría la pregunta de qué fue lo más difícil para ustedes de llegar a implementarlo? ¿Cómo lo adaptaron para que sus jugadores no se les hiciera tan denso? Y al final de la crónica o del arco o de la sesión, ¿cuál fue la opinión de sus jugadores? O sea, ¿se siguieron animando a participar o empezaron a dejar de ir? ¿O se les hizo ya algo muy, muy denso como para decir, no, es que esto no es lo que yo quiero algo más sencillo de, como siempre, matar monitos? Aidan Rodríguez, palabras finales, saludos, conclusiones. En lo que yo Qué padre. proceso Padre. todo lo que dijo Ángel. Obviamente, primero que nada, un agradecimiento a toda la gente que nos escucha, que nos va a seguir, se va a tomar el tiempo de escucharnos o vernos o consumir este podcast, toda la gente que nos acompañó en el canal de Twitch y que nos hizo sus comentarios y preguntas sobre los temas y sus aportaciones para hacerlo más explicado y para dar más texto. Yo creo que, y estoy seguro que esta idea me la robé de un libro, no me acuerdo cuál, tal vez el de Vidas Pasadas de Hombre Lobo. Creo que la mejor manera de cómo se llama, de aplicar las crónicas del Fénix en una historia es en una historia en la que el jugador tenga que recibirlas, o sea, conoces las profecías del Fénix y luego las vas viviendo, ¿no? O vas viendo como una crónica en la que vas Brincando de viviendo signo a seña por signo. seña. Ajá, hasta que al final llegas a la última y caray, que tu final de tu crónica fuera la última señal. Hay una crónica, está diseñada en la que sí puedes ir literal así de signo en signo con ancestros y que pasando de una vida a otra, que me parece lo más sencillo cuando tienes una profecía que abarca un espacio temporal tan grande o irlo viendo a través de tus ancestros en el juego. Yo no lo apliqué en mis crónicas de Hombre Lobo, insisto, como tema se me hace muy interesante, pero me parece también que es muy, muy plano. No sé si tiene, o sea, es una idea muy bonita, pero como muchas cosas del producto de los de web se me hacen muy lejanos a la realidad latinoamericana. Creo que podría haber una versión de las profecías del Fénix un poco más mundial, por así decirlo. Sí, sí entiendo que Chernobyl fue una cosa muy, muy, muy impactante. Entiendo que la tragedia de Exxon Valdez es eso, una tragedia. Más con, sin embargo, pues, como bien preguntaba Odil, ¿y eso cómo afecta a los organismos? O sea, entiendo que las ramificaciones del Exxon Valdez, así como lo que pasó hace algunos años en el Golfo de México, cuando esta plataforma es algo que nos afecta a todos mucho más adelante, tal vez, y a lo mejor no lo podemos ver, pero ¿cuánta gente conoces tú en México que sepa este evento del Exxon Valdez? Así como mucha Yo no gente lo del mundo que conocía. nunca sabe. Hay mucha gente que no sabe nunca del cobalto 60, ¿no? Por ejemplo, por decir eso, imagínate, entonces habría que ver si pudieras armar una profecía del Fénix en la que se hace más énfasis en la tragedia de la conquista, o otra vez el evento del cobalto 60, Pues la no revolución, la sé, independencia, todo ese tipo de la revolución de independencia, la de conquista. cosas, la, la desaparición de los Croatán, no sé, ¿cómo se llama? El terremoto del 84, ¿fue? ¿83? 85. 85, gracias. Ese tipo de circunstancias que fueron mucho más cercanos a nuestra realidad, tal vez. Creo que se pudiera hacer un trabajo similar. No sé, la aparición de Maradona, no sé, le puedes meter lo que gustes y mandes a las profecías latinoamericanas, pero habría, o sea, porque sí, como muchas de las cosas de Hombre Lobo y de Vampiro la Máscara, pues es muy eurocéntrico y muy americocéntrico, muy estadounidense. Entonces, no las apliqué, las tengo ahí como en el fondo de mi historia. Sé que son importantes, pero es como leer una parte muy oscura del libro, ¿no? De las que a lo mejor a mí me llama mucha atención, pero que
que muy probablemente a mis jugadores, pues lo puedo mencionar y van a decir, pues quién Chido, sabe de cuál fumo chido tu ahora. correo, chido tu cotorreo. Ajá, Ujú. exactamente. Entonces, no sé, creo que como siempre se me ocurren historias bien padres en el momento, pero no sabría cómo aplicarlas en una Ajá. crónica. Y pues, cuando algún día el narrador de Juárez Bainet decida despertar de su ¿Letargo? viaje a la Letargo. onda profunda, tal vez podrá aplicar alguna de estas ideas Pues, que se le entonces ocurren tú a... recomendarías más que nada tomar la esencia de las profecías del Fénix y adaptarlas para el público que estás haciéndole la crónica, ¿no? Definitivamente, seguramente hay, por ejemplo, aquí no se menciona, pero hay un lado donde manejan la caída de la cortina de hierro como tal, como una profecía del fin del mundo. No me acuerdo en qué libro es o en qué juego es, pero lo mencionan así como que no mames, esto es un cambio bien cabrón y es una profecía bien fuerte. Y alguien lo vio venir y alguien lo vio caer. O sea, y no Aparte de sé, las güey, en el profecías de 2020 volteas. Nostradamus. Sí, no, o sea, dentro del World of Darkness alguien lo puso, o sea, alguien lo profetizó y lo anunció, ¿no? O sea, se va a levantar la cortina de hierro y va a caer y cuando caiga es una de las muestras de que estamos bien cerca del fin del mundo, ¿no? Bueno, pero la caída del muro de Berlín fue en el 90. White Wolf empieza a salir en el 91. Bueno, supongamos que Vampiro lo escribieran al mismo tiempo. Sí, o sea, hay situaciones que puedes meter, o sea, creo que se pueden hacer muchas cosas, pero es un trabajo también, pues, del narrador que se lo quiera aventar. Está pesado, pero creo que, como bien dice Danop, es meter la esencia de la profecía. Ya tienes más o menos cómo aplicarla, porque tienes un ejemplo muy bonito en los chismes del pollo rostizado. Pero, pues, a mí me gustaría verlo más una versión ¿Regionalismo? latinoamericana. Ajá, regional, o sea, tropicalizado, ponle piña y aguacate, ¿no? O sea, Piña y aguacate. Aunque la piña no es de América, pero o- el aguacate sí. el agua, ponle Papa, sí, aguacate, Ponle chingos no de aguacate. sé, aguacate. ¿cómo? Ponle chingos de aguacate. Puedes Chingo de poner aguacate, sí. jitomate o papa. O sea, cámbiale, nomás échale algo diferente y seguramente hay cosas que le puedes hacer. Insisto, tendría que haber alguna versión, no sé, la profecía del Quetzal. Estaría padre, no sé. O sea, algo así, pero otra vez, es unas cosas que tienes que tener muy bien pensada antes de enseñársela a tus jugadores, porque si no, pues les va a pasar de noche y chido tu cotorreo y ahí se va a quedar y como suelen ser los jugadores, van a ir por el otro lado y pues, se pierde ese detalle, ¿no? Hay que invitar al narrador de Juárez Bainet para que nos platique su experiencia con Hombre Lobo. Sí, güey, vale verga. Digo, ¿qué? Justo hoy estaba escuchando un canal de YouTube de un chico de Chile, me parece, que se llama La Voz de Angan. Y justo estaba haciendo esa observación acerca de América Latina, ¿no? De, qué padre es tus hombres lobo, qué padre está todo esto que está pasando en América del Norte, que está pasando en Europa, pero ¿cómo sería toda la interacción con la nación fuera en América Latina, ¿no? Con toda la violencia que se sufre en esa parte del continente. No necesariamente tiene que ver con accidentes o con catástrofes naturales, que sí las ha habido y muy terribles, como el temblor del 85 o del 57 en la Ciudad de México, que también afectó seriamente a Michoacán y Jalisco en sus casos, o en el del 17 que afectó seriamente a Oaxaca y a Chiapas, también en el terremoto que afectó seriamente a Nicaragua en el 76, si no me falla la memoria, los múltiples terremotos brutales que ha sufrido Chile. Y podemos Rico. continuar, o sea, catástrofes naturales ha habido en América Latina para aventar para arriba. Pero además de eso se sube toda la catástrofe que se genera a nivel drama humano, desde la conquista
pasando por toda la violencia de la segunda mitad del siglo XIX y todas las dictaduras y gorilatos de todo el siglo XX, donde todo esto es injerencia exterior. O sea, van a decir, es que el dictador sí había nacido ahí, sí es de ahí. Pues sí, pero si el dictador no hubiera tenido apoyo de grupos externos al país, muy posiblemente esa violencia no se hubiera llevado a cabo de esa manera. Se Imagínate, levantará un gran hijo de perra de Estados Unidos con el nombre de Oliver North que traerá desgracia sobre Nicaragua. imagínate No, sí, una crónica de una tribu Balam combatiendo a un corporativo que quiere construir un tren como una tapadera para poder destruir todos los recursos naturales, ¿no? O cosas así. Ya algo más actual y que... Chicos, aquí Dan Nobles acaba de dar una super crónica súper actualizada en México. ¿Y cuándo empiezas a narrarla, perdón? ¿Qué? Yo, ¿qué? ¿Say what? Sí, pues... Entonces, creo que mis palabras de cierre, perdón, de no, ujú. sería que como toda profecía es totalmente abierta, totalmente interpretativa e interpretable por quien la esté escuchando y leyendo. O sea, todos los signos pueden ser casi cualquier cosa, en casi cualquier momento de la época moderna, y no necesariamente tiene que centrarse en Europa o en Estados Unidos. El encuentro de los dos mundos fue terrible, o sea, fue el fin del mundo para los grupos culturales de este lado del mundo, ¿no? Y cuando empezó a hacer toda la violencia de los países occidentales hacia el oriente, también a muchos se les acabó el mundo. O sea, no, a lo que yo voy con estos jugadores es que, y narradores, es que aprovechen su propio bagaje cultural o sus propios intereses y le metan de eso que ustedes saben para que su juego se sienta un poco más cercano a ustedes y más local. Porque sí, el Exxon Valdez fue terrible, pero pasó hasta Alaska. Y sí fue un gran problema ecológico en Alaska. Cuando yo dije que cómo afecta a los gorgonitas es porque no afectó a México, no directamente, claro, hubo problemas. Afectó más lo que pasó en el Golfo de México. O sea, eso sí afecta directamente a la fauna o toda la destrucción que están sufriendo los manglares de la zona del Caribe mexicano. O cada día más cercana extinción de la vaquita marina. O sea, esto está pasando aquí, ahorita. Y la casi extinción del lobo rojo mexicano, o sea, ejemplos tenemos para aventar para arriba, ¿no? En los últimos 50 años, yo creo que, bueno, 20 años. Es más, desde que sale edición de 20 aniversario para acá, en México tenemos suficientes para llenar otros 15 chismes. Ajá, y que aparte pueden entrar perfectamente en las mismas profecías que acabamos de leer. O sea, hay tragedia humana, hay desastres naturales, hay violencia generada por los humanos, hay enfermedades de la mente y del espíritu y del cuerpo que han avanzado y que encajan perfectamente. O sea, creo que mi invitación, como la hizo hace un momento Danop y como la hizo también Aidan, es para todas aquellas personas que quieran seguir jugando Hombre Lobo y que quieran jugar Hombre Lobo, hablen con sus jugadores, hablen con sus narradores para darle un sabor más local. Hombre Lobo no solamente es jugar el salvaje oeste o no nada más es jugar en la Edad Media como los Shadow Lords y los Simi se unieron para sacar a los Silverfangs y a los Ventru. También tenemos todo un territorio riquísimo, no solamente con Hombre Lobo. Yo también apoyo esa invitación que está haciendo Dil. Sinceramente, tenemos mucho de donde podríamos sacar historias y ahora sí que pues anímense, ¿no? Encuentren una historia, desarrollenla. A veces el propio hecho de uno desarrollar una historia, se siente padre, porque aparte de que estás obviamente usando tu opinión o tu punto de vista sobre el tema de la crónica o sobre el tema de la sesión, te viene todo esto que es ya más
centralizado en las experiencias que tienen tanto los jugadores como uno como narrador, ¿no? O sea, es más fácil poderse uno asimilar a un problema en México que asimilarse a un problema en Europa cuando no vivimos en Europa, ¿no? Y está padre, o sea, ¿quién no quisiera manejar un Silver Fang o quién no quisiera usar un Ghetto Fenris? Pero pues en nuestro país tenemos Balams, tenemos otros Feras, tenemos otras cosas que también hasta cierto punto, como estamos regionalizados, no se aprovecharon en su momento o tienen muy poquita participación, pero Reviven a los que, Camazots. ajá, pero que nosotros mismos le podemos dar esa importancia porque al final del día nosotros somos los que lo creamos, nosotros hacemos esas historias, por eso somos la nación, porque todos estamos donde mismo y todos lo estamos creando al mismo tiempo, ¿no? O sea, ellos nos dan una pauta, pero al Ujú. final del día la imaginación o la creatividad está en nosotros, de qué es lo que vamos a crear con eso. Usen su Justo, chispa divina. exacto, y reiterando también la invitación de Angeliano, cuando ya vayan a ver esto publicado en redes, coméntenos en las publicaciones cómo, si ustedes han adaptado regionalismos a sus crónicas, si han tomado las profecías del Fénix y si las han adaptado o cómo la han jugado en sus mesas. Queremos saber, nos interesa mucho. Quiero agradecer pues y saludar a la gente que estuvo aquí en el chat con nosotros compartiendo sus anécdotas y sus dudas y sus acotaciones, como siempre enriquecen muchísimo nuestra experiencia. Son puntos de vista que se nos pierden. Y a WOT Latinoamérica, a Camarilla México, al Círculo Interno, un saludo a Ye y a Alesa, que son creo que de las personas más fans que conozco de Hombre Lobo y que han hecho historias. Si les interesa, las pueden encontrar en el Storyteller Bot. No recuerdo cuántas tiene escritas ahí Alesa, pero ahí tiene sus crónicas, las crónicas que ella jugó con sus personajes, con sus narradores, ahí están. Por si quieren ideas de cómo pueden regionalizar un poco, se les darle un sabor un poco más latino, ahí están en el Storyteller Bot. Pueden subirlas también ustedes para que el resto de la comunidad vea que sí se está generando contenido local. Y pues por esta noche ya se nos acabó el show. Nada más agradecerles a todos y recordarles que los vemos la próxima semana, misma hora, mismo Lobo Canal. Y hasta la próxima semana. Nos Buenas vemos, noches. cuídense mucho, buenas noches. Nos estamos viendo. Bye. Buenas noches. Tan, 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 tan. Listo. Yay. Solo fueron 2 horas. ¿Ya se murieron?